Bienvenidos al Poder Municipal, aquí estaba con ustedes. Para mí un placer acompañarlos pues un día más y feliz de que me toque pues nuevamente con mi compañero Santiago Guzmán para debatir y conversar, claro que sí, pues todos esos temas que están en el tapete, que el día de hoy tenemos mucho, Santiago. Cuando no te toque te va a tocar, porque ya nosotros somos una pareja para estar comunicándole a ustedes muchas informaciones cómo se está moviendo en la República Dominicana, que estamos hablando de modificación de constitución, de código laboral, y quién sabe si la próxima semana tenemos otra modificación, una nueva reforma, no sabemos, pero estamos en modificación. Esperamos que usted en su casa no esté haciendo también modificaciones, y si está haciendo modificaciones, sea preparando a sus hijos para que completen el proceso de ir a la escuela. Eso es otro tema, que ya comenzaron todos los colegios, escuelas, los tapones en la capital volvieron a su punto. Debo decir que tomé casi una hora para venir para acá, cuando normalmente, cuando no había colegio, tomaba quizás 20 minutos. Pero hablando de colegio, de aparte de los tapones, que ya hay que levantarse más temprano, sí, para poder llegar a tiempo al trabajo. Lo que no entiendo es por qué tanto tapón al final de la tarde. Yo sé que mucha gente sale del trabajo, pero no se iban, no terminaban aun cuando no había clase. Así es. Entonces, hablando de colegio, hay varias situaciones. Hablan de que República Dominicana es un país pequeño, pero ¿por qué tantas situaciones? Por ejemplo, estamos hablando de la situación de la apertura de clase. Y que muchos niños se quedaron sin cupo. Exactamente, muchos están sin cupo, y se habla de un dinero que se le iba a dar, que lo estábamos calculando fuera del aire, que realmente no... $500 no alcanza a los padres. Para, sería, no sé en qué colegio lo pondrían. En un colegio privado, $500 no alcanzarían casi para nada, quizás para 2 meses de colegio, pero debo decir que eso no... Algunos podrían llegar a 4 meses, que algunos de esos que te cobran 5,000 pesos, pero en la inscripción solamente ya ahí se iría todo lo que es ese dinero. Entonces, están hablando también de que lo que se ha dado, faltan uniformes, etcétera, etcétera. Hay que ver de cómo es que realmente servimos, porque hablamos de servidores públicos que quisieran servir al país, pero ¿de qué manera es que servimos? ¿Cómo es que servimos? Y yo quisiera iniciar aquí con una reflexión o una analogía de identificar la diferencia entre percepción y lo que es la apariencia. En la Biblia se habla mucho de la apariencia, no se habla de la percepción, porque se decía que no te fijes tanto en la apariencia. Vemos una persona que está muy bien vestida y pensamos que tiene mucho dinero. Vemos una persona que está muy bien vestida y diríamos que es una persona muy educada o mal educada. La percepción en los trabajos, en los países, la percepción para elegir a un político, tú entiendes que ese sería bueno, y lo podemos ver como ejemplo Venezuela. Percepción, hay una gran cantidad de personas que votó a favor del régimen, en contra del régimen de Maduro, pero hay gente que te mata si tú hablas en contra de Maduro. Entonces eso es percepción de que yo entiendo que Maduro, ¿por qué? Porque Maduro satisface mis necesidades, no la del pueblo. Y hay que ver cómo en Estados Unidos se trabaja el tema de la percepción. Por ejemplo, una persona que se pone con una sombrilla y un abrigo en medio de la nieve con el nombre de un candidato, pero ese candidato ni siquiera le conoce. Ese candidato va a resolver alguna calle en la comunidad, un tema del agua, él lo está haciendo por la comunidad. Entonces, aprovecho esto para definir la diferencia entre la apariencia y la percepción. Es que, señores legisladores que fueron elegidos, yo no estoy hablando de los legisladores del gobierno, sino a nivel de legisladores para todo, fueron elegidos para trabajar lo que serían modificaciones o nuevas leyes que pueden satisfacer sus comunidades, las comunidades del país, pero no es porque otro le diga que es lo que tienen que hacer. Y te hablo de esto porque quiero llegar al tema de la reforma constitucional, en la cual, si ya le sometieron los puntos que deben, los 4 puntos o 4 objetivos que implican 10 artículos de la Constitución, pues entonces vamos a trabajar en base a eso, pero hay diferencias.
todavía no se han puesto de acuerdo. Ya se designó la comisión bicameral y entre ellas están varios senadores y diputados de distintos partidos, que está excelente, pero no se han puesto de acuerdo. Entonces, dentro de ese tema ha tenido el PRM que reunirse nueva vez, porque claro, cabe destacar que cada diputado de la mayoría del PRM, por ejemplo, son nuevos. La mayoría son nuevos, no conocen el proceso que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados para la selección, para crear una ley. Y dentro de esa misma ley, y para no salirnos de la Cámara de Diputados y Constitución, te quiero también referir a que Celine Méndez ha llamado al ministro de Educación con relación a la falta de cupo para los estudiantes. Él contestó que ella no sabe de eso, pero... Que no sabía del tema y que no podía entonces opinar al respecto. Ella se refirió... ¿Qué tú crees que necesitaría saber ella? Bueno, ella desde el principio en su propuesta, cuando era candidata, ella se enfocó mucho en eso del apoyo a los niños en las escuelas, de ese apoyo, incluso habló de un bono que se le podía dar a los padres cuando pasara eso, que incluso pues está pasando en este momento. No hay cupo para los alumnos en las escuelas públicas, entonces el gobierno dice, le vamos a dar $500 a los padres para que puedan optar y ponerlos en un colegio privado, pero eso ya es opción de los padres. Se dice también que las escuelas están llenas entonces de haitianos que deciden poner a sus hijos en las escuelas y que no hay cupo para los dominicanos. Lo mismo que pasa en los centros de salud, en las maternidades, pero eso ya es otro tema. Hablando del tema de Celine, ella se refirió pues a esto de que no había cupo para los dominicanos y también de todo el revuelo que ha causado ver que estaban pues a la venta los uniformes de INAVIE, que eso es otro tema, pues entonces que da mucha pena que se estén vendiendo ese tipo de uniformes y pues también el dueño de ese local donde salió todos esos zapatos con el logo de INAVIE salió hablando y diciendo que eso no tenía nada que ver con la institución. Que son dos ocasiones, sí. Una zapato y una pantalones. Entonces ya no tienen, él se declara que no fue que lo compró allá, ni siquiera que fue, entonces... No se sabe cómo llegó eso ahí. No sabemos, lo pusieron ahí y no hay cámara que vieron ni siquiera quién lo puso ahí, como no hubo cámara para saber quién puso los fetos en los asientos o las curules de los diputados en el día de ayer. Sí, eso es. Mira, aquí tengo lo que dijo el ministro de Educación, Ángel Hernández. Él fue muy duro con ella. La vergüenza debe ser la falta de desconocimiento de un diputado nacional que debe tener información de lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Y él aseguró que ningún estudiante se iba a quedar sin cupo en este periodo escolar 2024-2025 que ya pues comenzó esta semana. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Hasta ahora no hay cupo. ¿Será que van a comenzar con una semana de retraso? Porque para saber que hay cupo no hay que ser un estudiante de la NASA para entender que muchos estudiantes se quedaron sin... Y ella está defendiendo lo que podría ser no necesariamente su comunidad, por la que ella es diputado, sino el país entero. Claro. Y hablando también de lo que dijiste, que los diputados encontraron en sus asientos... ¿Un regalito? Un regalito, sí, unos fetos de plástico. Me pareció a mí, en mi opinión personal, una falta de respeto. Se dice que fue pues los que apoyan que se quede el Código Penal como está, donde no se aprueben pues las 3 causales. O no se apruebe que se quede como está. Que no se apruebe el aborto. No sencillamente, yo también estoy de acuerdo contigo, es una falta de respeto y también una baja en la seguridad. Ahí tenemos las fotos. Sí. Pero eso da hasta miedo. Mire, sí, da terror. Sí. Gracias a Dios que fueron artificiales, sí, claro. Porque pudiesen haber conseguido algunos que fueran reales y sería mucho mayor la situación. Pero ahí están hablando entonces de cómo llegó eso ahí. Sí, ahí es que voy con relación a la seguridad, que tiene que haber alguna, y eso lo digo de mi parte, no meto el programa así, no tiene que haber una componente para que eso pudiese entrar ahí, por razón de que entonces en la Cámara de Diputados se pudiese poner alguna bomba y la seguridad no tiene, y la seguridad no tendría nada que ver. O es decir, y la gente que la puso, ¿qué promueve? ¿Qué promueve? Llamar la atención. Seamos justos, lo que puedan decidir los legisladores es lo que tendría que salir, porque usted votó por ellos. Los que están ahí son lo que nos representan para decidir. Yo te diría que no estoy de acuerdo con el aborto,
pero lo que ellos decidan, porque los elegimos, es lo que tienen, no sea ni porque le paguemos para que voten a favor o en contra, ni porque hagamos esa falta de respeto en la currule, como habló el vocero del PLD, que con mucha razón, y luego el Pacheco habló refiriéndose a que eso es una falta de respeto, como tú acabas de referir. Claro, así es. Y Santiago, también tenemos que tocar el tema de que este fin de semana, creo que fue el domingo, vimos un accidente que se volvió un poco viral, donde pues se estrellaba un Ferrari rojo en plena Lincoln. Una pregunta para ti, Santiago. Cuando tú estás viendo un carro, como hombre, quizás te llama la atención un carro, tú lo estás grabando desde el momento y ahí mismo ocurre el choque. Hay muchas personas que decían, él estaba haciendo quizás lo indebido, los ceritos, famosos ceritos que se hacen en la Lincoln, porque cómo va a ser que yo justamente estoy grabando y en ese momento ocurre el choque. Yo estoy grabando algo que él está haciendo para que ocurra pues ese choque. Que pudo ser que a la persona solo le gustara el carro, lo vio, sí, lo empezó a grabar. Es mucha casualidad que en ese momento ya tú grabas y ocurre el choque en el poste de luz. ¿Qué tú quieres interpretar? Ahí tenemos una foto. ¿Qué quieres interpretar? ¿Que lo hicieron chocar? Que se están volviendo a hacer las carreras clandestinas, los ceritos en la Lincoln, que supuestamente eso ya había quedado en el pasado. Pero eso tiene algo mucho más fuerte que lo que referimos del choque. Ahí estamos hablando entonces de las exoneraciones, que eso es otro tema. Que es un vehículo, primero se dice que es de un diputado y que el diputado demiente que sea ya propiedad de él, que es una exoneración que vendió a una persona y que esa persona posteriormente la vendió. Es que hay un tema con eso de las exoneraciones y ahí es porque traje este tema de la colisión. Mira, el tema de las exoneraciones se le da a los diputados, a los senadores, a los generales y entre otras personas y se le da, hablándote de diputados, 2 por periodo, ¿verdad? Pero se supone que esas exoneraciones es para tú apoyar esa comunidad que tú estás representando, ¿verdad? Entonces quizás hacer una donación de una ambulancia, hacer una donación de un carro de bomberos, un camión de bomberos, quizás un carro que tú dones a una fundación, es algo que aporte a tu comunidad. Lo que hacen pues los diputados normalmente y todas las personas que tienen ese tipo de exoneraciones es que las venden. Entonces yo te vendo a ti una exoneración, tú traes pues ese carro de lujo a la República Dominicana, no pagas los impuestos y no te dan ningún tope la ley para tú decir, tiene que ser un carro, un vehículo que cueste tanto. Entonces tú puedes traer el carro que tú quieras. No te pone límite si es una ambulancia o si es un carro de lujo. Entonces ahí es donde yo quiero llegar, que deben de existir ese tipo de lujos, especificar en la ley ese tipo de límites, porque si no, ellos pueden traer lo que quieran. Entonces la ley, la ley sí te especifica, tú lo puedes traer y va a salir a nombre del diputado cuando entre a la República Dominicana, pero tiene que pasar 2 años para que lo pueda vender. Entonces en esos 2 años, si la persona que ya tú que trajo el carro, que lo pagó el carro, que es de él, y el diputado lo choca, sale que sale. El diputado es actual. Sí. ¿Y esa exoneración es de ahora? Pues no Habría que investigar. perdió su tiempo. No perdió su tiempo, entonces no perdió su tiempo. Se adelantó a lo que dice la ley. Es decir, antes de los 2 años ya él vendió la exoneración y la han vendido 2 veces. Sí, eso es un tema, mírenlo ahí, la foto. Él decía que él no tenía nada que ver con eso, que ya él la había vendido. Hay que ver si de verdad pasaron los 2 años. O si es de la gestión anterior. O si es de la gestión anterior, porque se supone que tú tienes que esperar 2 años para poder vender esa exoneración. Pero al final no se está usando para lo que se debería usar una exoneración. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero debería haber una fiscalización que tome en cuenta el tema de esas exoneraciones. Claro. Claro, si le ponemos debe haber controles, porque tienen muchos riesgos. Las cosas que pudiese traer un diputado, un senador o un general, como tú mencionaste, que entiendo que la iglesia que tiene algunas exoneraciones también para los vehículos en algunas parroquias, sí. No traen vehículos tan lujosos ni tan caros, sino que se someten a vehículos sencillos, a lo más que he visto es unas guaguas de 12 pasajeros. Sí, porque también se pueden optar por eso, donar algún tipo de guagua para el Pero debería haber una fiscalización, un control establecido un límite que diga, sí, pero que alguien que fiscalice, claro. Igual que lo del barrilito. Porque el barrilito se critica, pero ¿para qué está destinado? Para ayudas en la comunidad, pero ¿quién lo fiscaliza de que realmente se está haciendo correcto? Mira, aquí hay un dato que aduana
el Estado ha dejado de ganar entre 2010 y 2021 2.649 millones de pesos por exoneraciones. Pero eso incluye todo. Sí, todo. Ahí no lo especifican. Ha regalado entonces. Ha regalado, como que dice, pero ha dejado de percibir porque eso son exoneraciones que no pagan impuestos, como su nombre lo dice. Entonces ahí es que entra el tema, porque me están hablando de una reforma laboral y no meten este tipo de Entonces temas. no hay uniforme y hay 600 tantos millones que se dejaron de entrar a las cuentas del gobierno porque se regalaron en exoneraciones. Eso es un tema complicado y yo creo que hay prioridades en el país donde se le debería poner pues el ojo primero y no todos los lunes venir con una reforma diferente. ¿Qué te parece, Santiago, si nos vamos a una pausa comercial y volvemos, hablando de reforma, pues a comentar un poco sobre esta reforma del Código Laboral que se presentó este lunes, así es, en la semanal? Te fuiste, hablaste de reforma todos los lunes, pero de una vez mandaste a la pausa. Dejaste el veneno ahí regado. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el Poder Municipal. Ahí pusieron el poder del turismo. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, asumió esta reforma como una prioridad entre febrero del 2022 y 2024. Esto se reflejó en más de 100 sesiones de diálogos a través de el Consejo Consultivo del Trabajo, reuniones tripartitas, la Mesa Técnica Jurídica y reuniones bipartitas entre las dos partes. Y el Ministerio de Trabajo, con mayor capacidad de respuestas, mecanismos efectivos para aplicar el 80-20, un Ministerio de Trabajo con mayor capacidad de respuesta es parte de la propuesta que nosotros tenemos. Ya para esta parte yo quisiera que Luis Miguel, el ministro, pues pueda explicar ya el contenido de la propuesta, así como ya los tiempos en que vamos a aplicarla. Por favor, primero. Bueno, presidente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los representantes del país, especialmente a los representantes del tripartismo que se encuentran con nosotros aquí presentes, trabajadores y empleadores. El presidente acaba de señalar lo que constituye el puesta en conocimiento a toda la ciudadanía de los niveles de consensos. Ha sido el trabajo de 2 años y medio con reuniones constantes tripartitas. La construcción de estas soluciones vienen a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones. Además, quisiera señalar que cuando el gobierno del presidente Abinader asumió el reto de abordar este elemento con la responsabilidad y con la valentía del lugar, también hay que recordar que este elemento siempre fue, durante muchos años, algo que se había ido quedando en conversaciones. Algunos pensaron que en esta oportunidad la conversación pues tendría el mismo destino, pero una de las características del gobierno del presidente Abinader, transparencia, es la confianza y es rechazar todas las posiciones pesimistas y rechazar las posiciones extremistas. En esta oportunidad, gracias a la razonabilidad de todos los actores, hemos podido ir construyendo una cantidad de soluciones que, lejos de traer divisiones, lo que trae es unificación, facilitación de la calidad del diálogo en la sociedad, en esencia, fortalecimiento de la paz social a través del fortalecimiento de la paz laboral. Y algunas de las más importantes elementos consensuados se encuentra justamente, por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de supervisión del Ministerio de Trabajo. Hoy en día, una de las quejas, y durante muchos años, parte de la población, es que deberían tomarse medidas más decididas para fortalecer la nacionalización del trabajo, para que más dominicanas y dominicanos puedan ocupar los puestos de trabajo y que se cumpla, entre otras cosas, el tan conocido 80-20. Para eso, también como para profundizar las capacidades de fomento y formalización del trabajo, así como el fortalecimiento de las facilidades de la formalización.
Para eso se ha consensuado el fortalecimiento de la capacidad de inspección y de sanciones posibles para que se pueda, repito, lograr mejores y más calidad de empleo, más productividad también. Siguiente página, por favor. Los participantes que hemos estado dialogando durante estos 2 años y medio, obviamente por parte del sector gubernamental, el Ministerio de Trabajo, por parte del sector de los trabajadores, las 3 centrales sindicales, aquí presentes además, representadas por varios de sus miembros, comenzando por sus presidentes, don Rafael Pepe Abreu, don Gabriel del Río y don Jacobo Ramos, pero también junto con los representantes gremiales de los empleadores, aquí también ampliamente representados por todos los presentes, don Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, doña Laura Peña Izquierdo de Copardom, señor César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y otras también asociaciones que se mencionan y que se ven en pantalla. Siguiente página, por favor. Las modificaciones tienen que traer consigo respuestas a lo que ha sido el desarrollo después de 32 años de la última reforma laboral en nuestro país, recogiendo lo que se ha debido ver, pero también mirando hacia el futuro. Por eso hemos consensuado en el tripartismo la normativización a nivel de ley en el Código del teletrabajo, que esto es una realidad acelerada por la pandemia, pero también se convierte en una evidente necesidad de futuro del trabajo. Y uno de los elementos que nos llamaba y nos llama a que esta formalización de normativa a nivel legal se realice, lo constituye el hecho de que esto nos puede ayudar también a atraer mayores talentos y nuevos interesados en nuestras fronteras. Siguiente página, por favor. De manera consolidada, la reforma fortalece los derechos de los trabajadores y de los empleadores. También aumenta la capacidad de generación de empleo y alimenta la productividad, aumentándola también con la competitividad. En esencia, estos elementos centrales son las bases de la promoción y el fortalecimiento de una paz laboral que es el pilar central de la paz social. Señores, todos ustedes saben, todo el país conoce que una de las características más destacadas y valoradas positivamente de la República Dominicana es que en nuestro país existe una paz social. Países de la región quisieran tener la paz social de la que disfruta la República Dominicana. Y el gobierno del presidente Abinader, creyendo y confiando en la democracia, está demostrando que con más democracia, con más diálogo, con más participación, la democracia también produce resultados. Y estos resultados del fortalecimiento de esa paz social. Siguiente página, por favor. Ahí está, Santiago, un corte que pudimos ver de lo que fue pues la semanal de esta semana, que el pasado lunes, donde pues se presentó lo que sería la reforma laboral. La semana pasada tuvimos la reforma constitucional, ahora tenemos la reforma laboral. ¿Será que tendremos la reforma fiscal la próxima semana, Santiago? ¿Qué tú quieres ser? ¿Adivina o bruja? Yo creo que vamos por ese camino. Pero vamos a tratar un poco de debatir los puntos pues que se hablaron en esta reforma laboral, donde hay unos que llaman la atención, otros no están tan claros porque no tuvimos pues copia exacta de lo que sería la reforma. Pero como no ha sido sometida sí, todavía. Exacto, pero sí pues se tocó por arriba los temas donde se buscaba pues modificar esta reforma laboral. Yo quiero que tú me digas primero qué tú opinas de esta reforma laboral. Me llamó la atención en la información del señor decán que entre las conversaciones que nos llamaba la atención de qué conversaciones se realizaron para tomar la decisión de modificar el código laboral. Y una de las palabras que él decía, que dentro de las conversaciones no hubo ni personas pesimistas ni extremistas. Diría yo que esas personas serían necesarias. Era necesario que estuvieran esas pesimistas que pudieran identificar cosas como los empresarios o como los trabajadores. El pesimismo entra en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque estamos hablando de que va a haber mayor cantidad de trabajo.
pero ¿de qué manera sería? Porque se dice que no se ha llegado a ningún consenso con relación a la cesantía. Ese fue un tema que traía mucha preocupación, pero yo creo que eso sí lo comparamos con la reforma del Código Penal, sería como tocar el aborto en el Código Penal, esto sería la cesantía en el Código Laboral. Es un tema que nunca creo yo que se va a llegar a un acuerdo. Acaba de hablar sí, que en esa modificación habría mayor cantidad de trabajo. Si los empresarios se pusieron de acuerdo, porque siempre se dice que el empleado es el que va favorecido, pero los sueldos en República Dominicana el empleado es que siempre va totalmente favorecido. bajos. Y a pesar de que tú ves los artículos, es decir, lo que tú ganas no se compensa con los precios que los artículos están representados en los supermercados. Es decir, sí, pero, perdón que te interrumpa, si tú me quitas las prestaciones laborales y yo tengo un sueldo muy bajo, ¿cómo yo puedo hacer el rejuego, entiendes? Entonces, eso es un tema que yo diría que nunca van a llegar a un acuerdo como tal. Claro, se hablaba de límite, ya hay un límite de salarios mínimos para el tema de prestaciones, que son 17 hasta este momento. Sí. Se hablaba en algún momento de que lo bajaran a 10, eso no pasó. Vamos a ver ahora qué pasa, pero yo sí estoy de acuerdo de que exista algún límite, porque tú no puedes tampoco ahorcar al empleador. Claro. Al empleador, que es el que dirían que lleva la carga, pero es que los Claro. salarios son realmente bajos para una persona que te dedica 9 horas. Sí. Porque se dice que son 8 horas o 44 horas semanal, pero 9 horas donde la persona, si lo comparamos por ejemplo con China, a las personas le permiten llevar a sus hijos, dormir siestas, acompañarlos a comer. Aquí la gente tiene que alejarse y sufrir horas, como si fuera para el aeropuerto Sí, o fuera de claro. viaje. Tiene que ir 3 horas antes. Nosotros en el trabajo son 9 horas o 8 horas, pero durante 2 horas, 3 horas de tapón, luego 2 horas de regreso, es un caos para uno, aparte del combustible que tienes que gastar, o el pasaje que tienes que gastar, o el riesgo de un accidente laboral, que ahí vamos a hablar dentro del accidente laboral, en lo que él mencionó como teletrabajo, que Sí, tiene eso. 32 años tratando de ejecutarse y la pandemia lo adelantó. Vamos a hablar entonces sobre esta modificación donde se piensa pues introducir, y yo creo que la pandemia pues lo dejó, así como estuvimos viendo, más que claro que se puede salir adelante en una empresa pues realizando un teletrabajo, quizás semipresencial en algún punto. Pero yo creo que Orlandito había sometido un proyecto de ley, pero no pasó. Él tuvo buenas opiniones ahí, buenas opciones. Él hacía incluso una comparación de muchas sociedades que ya tienen el teletrabajo y donde eso no influyó en el desarrollo de la empresa. Yo creo que se lo cogieron como, espero que lo hayan cogido porque era muy bueno ese proyecto que él había presentado, que pues lamentablemente no pasó. Vamos a ver si ahora en estas reformas sí pasa lo del teletrabajo. Y yo creo que es necesario, lo único que hay es que afinar el proceso, porque sabrás que en República Dominicana a la gente le fascina que haya un aviso de huracán para que lo declaren faltar el día trabajo. no laborable, es decir, que haya una huelga. La gente no es que está apoyando a la huelga, la gente lo que quiere es quedarse en su casa. Entonces, en el tema del remoto hay que tener mucho cuidado, Sí, porque es que la tampoco gente sabemos en sí las ver de qué manera especificaciones. lo podemos supervisar. Sí. Pero hay muchas cosas que afinar, como por ejemplo el tema del accidente laboral. Sí, se incluiría entonces Si se en el incluye, trabajo. si se elimina, porque si tú estás trabajando desde tu casa, vamos a suponer en una computadora, y la computadora te afecta, eso sería un accidente laboral. Claro. Ahora bien, tú bajando la escalera de tu casa, Ahí ya tú no estás trabajando. aunque tú estés en hora de laboral, no sería un accidente laboral. Entonces hay un sinnúmero de temas que habría que ver, que hay que recordarle a la gente que mientras cuando usted asiste a su trabajo, va de camino hacia su trabajo y usted sufre un accidente, es accidente laboral. Igual que cuando regresa y va rumbo a su casa, Pero no te puedes parar en ningún sitio. si te detuviste en algún lugar, el accidente laboral es hasta donde te detuviste. Pero sí, también hay otro tema, de que la ruta que tú tomas para llegar a tu casa. Porque Claro. si tú vives en Arroyo Hondo y andas camino por la Independencia y por allá tuviste un accidente, ya Eso no no se cuenta contempla. como riesgo laboral. Claro. Lo otro es que debe dejar evidencia de a qué hora tú saliste y de tu trabajo, y se tome en cuenta el tiempo en el que tuviste el accidente. Claro, Todo eso, claro. entonces, en el tema remoto,
que sería el proceso teletrabajo que se utiliza en Estados Unidos. La gente trabaja, hay mucha gente que trabaja de manera remoto, no todo el mundo podrá hacerlo porque una ama de casa no podrá trabajar desde su casa, tendrá que hacerlo yendo a la casa donde debe laborar. Entonces sí, hay muchas cosas que afinar y que nos gustaría que nos definieran qué es lo que realmente vamos a tener, porque también hablamos de la doméstica, que sí, ya en un momento se en introdujo. un momento se introdujo y no pasó tampoco. Y no pasó porque también hay muchas cosas que afinar, Claro. ya que lo que hace es que en vez de aumentar aumentar trabajos, lo que hacía es que reduce. La gente empieza, si alguna podía tener 2 personas en su casa, reduce a una sola, porque son muchas las cosas que incluye. A todo, si una persona va a planchar a tu casa un día a la semana, tiene que darle prestaciones laborales y tiene que darle vacaciones. Sí, pero no se especificaba tal cual, por eso no pasó en el Tribunal Constitucional. Ahí no pasó. Sí, pero había inclusión de que había que, el tema por el cual no pasa es porque había que incluirla había que ponerle seguro. Sí, en la TCS. En la TCS, es decir, entonces era muy cuesta arriba sobre todo para el de clase media. Hay que buscar, diría yo, algún punto medio donde se le ofrezca pues ese trabajo digno a las empleadas domésticas, pero que tampoco sea una carga que no pueda llevar el amo de casa, el dueño de la casa. Sí. Entonces hay que llegar a ese punto pues mínimo. Lo que las personas sí estaban de acuerdo cuando se presentó esta reforma laboral es que se tendría un día más de vacaciones, en vez de 14, después de los 3 años, eso hay que recalcarlo, en vez de 14 días, uno más 15, que la gente dice que, o sea, ¿qué me beneficia un solo día más de vacaciones? Pero quizás tú te vas de vacaciones y tienen que volver un jueves, cuando quizás pueda volver un viernes y pasarte ya todo el fin de semana y ya entrar a trabajar el lunes. Entonces ese día ese día extra en tus vacaciones, yo creo que definiría un poco, ya no serían 2 semanas y 8 días, sino 2-3 semanas completas. Sí, pero ayuda a hablar de modificar un tema sí, del pero Código solamente Laboral por un día, eso para mí no tiene sentido. Para agregar un día, sí, eso no tiene nada de sentido. Y eso es lo que más se le ha dado como fuerza, de que lo único que he visto en las redes, que deciden aumentar después de 3 años un solo día. Un solo día. No, y también la licencia por paternidad, en vez de 2 días hará 4 días, pero tampoco es la gran cosa para hacer una reforma en sí de un código laboral. Y si tú te fijas, ¿cuál es la necesidad de que la persona tenga más días? Cuando hoy en día, para la declaración, los procesos de declaración de un niño, bueno, dicen que también para la ayuda a la madre, pero aquí somos dominicanos, machista total. Sí, pero nuestra sociedad no va a aguantar a Santiago un tema de igualdad entre la mamá y el papá. No, que no. Imposible, no. imposible. Pero yo no diría, porque lo que me encuentro es que no es necesario aumentarlo de 2 días porque ese proceso se colocó para que el papá pudiese hacer los trámites de declaración del niño. Eso está facilísimo. Claro, que eso tú vas a cualquier junta del distrito y está muy fácil de realizar. Ahora lo están poniendo para que el padre pueda ayudar, pero normalmente siempre es la madre de la esposa la que va a ayudar. La que tiene el trabajo fuerte ahí, Santiago. La hermana, así que... Bueno, y también para terminar, porque ya estamos llegando al fin de nuestro programa, también se habla del 80-20, el 80% de los trabajadores de una empresa que sean dominicanos y el 20% extranjeros. Pero hay que aquí recalcar y recordar a todas las personas que están en sintonía con nosotros que hay muchos trabajos, y hablando del tema de construcción, que quizás los dominicanos no quieren ponerse a pegar bloc. Entonces ahí entra el tema de cómo van a llegar a ese 80%, las constructoras, con el 20% solamente extranjeros. Yo te diría que como no está ahora mismo en el 80-20, pero está en el 60-40 y el 60 va a protestar. Sí, eso es un tema complicado. El 60 es el que está trabajando, porque la mayoría de trabajos están en construcciones. Sí. Y ahí tú ves que en la puerta de entrada de un edificio, de una residencial, es un extranjero el que te recibe. Y es un sinnúmero de situaciones que tú ves donde quieras. Pero por eso es que entra lo que te estoy diciendo. Hasta los motoconchos, tenemos motoconchos, pero son extranjeros. Sí, pero es que quizás eso entonces obliga a la informalidad laboral. Te está impulsando a la informalidad laboral, porque es muy difícil cumplir esa cuota del 80-20. Es muy difícil. Totalmente de acuerdo contigo.
El código laboral es un tema complicado, porque a nivel no solamente del código laboral dominicano, sino a nivel del código, el código tienen cierto parecido del código laboral internacional. Se sacan algunas cosas que son iguales, pero todavía nos falta mucho para poder crecer y desarrollarnos. Y temas que se están sometiendo, como el tema de ser más drástico con el acoso laboral, todavía estamos en pañales. Hay empresas que ya tienen que hasta el abrazo es un problema. Sí, pero tú sabes que yo siento que para esta cantidad de artículos que se busca modificar, no había que hacer una reforma completa del Código Laboral. Entonces vuelves a dejar el veneno regado y vas a decir que hay que ya algo, terminamos el programa. No, que hay algo detrás. Que No, solamente yo no eso. estoy ¿Tú crees diciendo que la eso? cesantía le van a hacer algo? No. No, a la cesantía no le pueden hacer En nada. este momento- Esos son dos partes que nunca van a llegar a un acuerdo como tal. Solo dejamos a los legisladores que pudiesen pensar en los momentos en que ellos no eran legisladores y se oponían a situaciones de otros legisladores que estaban, que recuerden que ellos antes de ser legisladores eran ciudadanos normales y que querían leyes que fueran beneficiosas para el país. Ustedes la tienen en sus manos ahora. Así. Hagan las leyes necesarias. Así es, Santiago. Vamos a esperar cuando tengamos que hacer ese programa de la reforma fiscal, que ahí yo creo que vamos a tener que hacer más de un ¿Tú vienes programa. preparada para el miércoles para hablar de la No, reforma? no te voy a decir si es el próximo miércoles, pero yo sé que eso viene pronto. Gracias a todas las personas que han estado en sintonía con nosotros aquí en el Poder Municipal. Para nosotros, pues un placer acompañarlos nuevamente. Recordar que nos sigan en las redes sociales @El Poder de la Tarde, tanto en Instagram, YouTube como en Facebook. Y nosotros, pues lamentablemente llegamos al fin, Santiago. Vamos a ver si nos invitan a la, a la semana, a la semana claro. del lunes. A ver si te dan la razón. Claro, vamos a ver, vamos a ver. Nos vemos. Buenas tardes.